Cada día que amanece es una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Es un Dios de oportunidades, pero las oportunidades, ¿para qué son? Son para aprovecharlas, ¿verdad? Primeramente hay que verlas. Y cuando las vemos y vemos que son buenas oportunidades, en los negocios, en la vida, ¿verdad? La gente busca oportunidades, ¿no? Hay personas que son oportunistas, ¿no? Que van ahí buscando. Eso no es de Dios, ¿no? El ser oportunista. Sí, estoy hablando de las oportunidades que Dios pone en el camino, porque no todo es de Dios. Pero hay que ver las oportunidades cuando son de Dios y aprovecharlas al máximo. Pero qué pena o qué triste que muchos no las ven. Y aunque Dios es un Dios de oportunidades, pues no ven las oportunidades de Dios en sus vidas. Son como aquellos que están en medio de un bosque y no ven la leña para prender un fuego, ¿no? Y en medio de un bosque lo más fácil es cortar un poco de leña y hacer fuego. Y están en medio del bosque y no ven la leña para prender el fuego. Amén. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Antes de iniciar, vamos a leer este versículo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Dice: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni de la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué es una ocasión? Una ocasión es una oportunidad. Y siempre hay una nueva oportunidad. En algunas áreas, en otras tal vez no. Porque hay oportunidades perdidas que nunca vuelven. Y por eso tenemos pues la esperanza viva puesta en Jesucristo, sabiendo que su gracia pues no se ha cortado todavía para salvar, que su brazo de poder sigue aún extendido sobre aquellos que realmente se humillan y que viven o han aprendido a vivir quebrantados delante de Dios. Vivir quebrantados, hermanos, no es vivir llorando, no es vivir lamentándose. Algunos piensan que vivir quebrantando es vivir lamentándose en esa falsa humildad, en esa falsa autoconmiseración, como he dicho en una ocasión. Eso no es quebrantamiento. El quebrantamiento es la actitud del pobre de espíritu, el que realmente vive quebrado delante de Dios. Y vivir quebrado es vivir con la convicción de que tu vida o mi vida necesita constantemente el obrar de Dios, la manifestación del Señor en nuestras vidas. Eso es vivir quebrantado delante de Dios. Eso es vivir en esa necesidad constante de que Dios vaya delante de nosotros, de que Dios nos guarde en el camino, de que Dios evite los peligros, de que el Señor ponga ángeles a nuestro lado que nos guarden en el camino de cualquier peligro, porque el mundo es un campo de minas. El mundo es un campo de minas lleno de peligros, lleno de asechanzas diabólicas, y los demonios se manifiestan en medio de este mundo hostil, y hay un peligro y en cualquier lado, en cualquier lugar. Hay que estar con 1000 ojos atentos a que y sobre todo vivir orando, en oración cada día, antes de salir de casa, antes de ir, yo qué sé, a hacer cualquier gestión, antes de ir a hacer cualquier trabajo, antes de coger el auto, antes de hacer cualquier cosa, orar al Señor, y el Señor pone su mano, y el Señor evita
evita los peligros, evita las asechanzas del diablo, porque pone su cobertura. ¿Cuánto dicen amén? David decía, he venido a ser como un vaso quebrado. Un vaso quebrado es un vaso roto, un vaso que no contiene nada de sí mismo, ¿verdad? Y entonces David oraba de esta manera, he venido a ser como un vaso quebrado. Yo no sé si usted ha experimentado ese quebrantamiento delante de Dios. Aquel que no experimenta un quebrantamiento nunca tendrá un verdadero arrepentimiento. Y el Evangelio del Reino no es otra cosa sino un evangelio de arrepentimiento. ¿Cuánto dicen amén? El arrepentimiento no es solamente una sola vez en la vida. Cuando uno dice, me arrepiento de mis pecados, he conocido a Jesús, Jesús ha venido a mi vida, me he arrepentido y ya está. No, cada día tenemos que arrepentirnos, cada día tiene que manifestarse en nosotros ese precioso don, que es el don del arrepentimiento, el don del reconocimiento de que somos imperfectos, de que cometemos errores y de que ofendemos muchas veces de una forma o de otra, y tenemos que ir al Señor diciendo, Señor, me arrepiento de todo corazón. Y en esa actitud el Señor se glorifica, el Señor bendice, el Señor obra, el Señor te guarda. Es el Evangelio del arrepentimiento. Cuando Jesús predicó el Evangelio, cuando Jesús envía a sus discípulos, les hablaba del Evangelio del arrepentimiento, porque no hay Evangelio sin arrepentimiento. ¿Cuánto dicen amén? No hay buenas nuevas de salvación sin arrepentimiento. No hay remisión de pecados sin un verdadero arrepentimiento. Amén. Vamos a leer el libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Vino palabra de Yahvé por segunda vez. Notemos esto, por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahvé. Y era Nínive ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. Vamos a leer un poquito más atrás, en el capítulo 1 del libro de Jonás también, los mismos versículos, del 1 al 3. Dice algo muy parecido. Dice, vino palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí vemos el mismo versículo, muy parecido, en diferentes capítulos y circunstancias de la vida del profeta Jonás. Y digo circunstancias porque la redacción de Jonás quiere decir, entre otras cosas, paloma, era un profeta, era una paloma mensajera. Tenía una misión, tenía un mandato de Dios, era ser una paloma mensajera que fuera a Nínive precisamente a predicar el arrepentimiento en aquella ciudad donde había más de 300.000 hombres y mujeres, dice, que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y que necesitaban realmente una apertura. Y era una ciudad, dice, donde la maldad, ¿no? Había, ¿no? Y pregona contra ella porque ha subido, dice, su maldad delante de mí. Pero la reacción de Jonás fue muy diferente al mandato de Dios. El mandato de Dios fue el mismo la primera vez que la segunda vez, pregunto.
¿Sí o no? ¿Fue el mismo mandato? Vino palabra del Señor a Jehová, o sea, a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido mi maldad delante de mí, en el capítulo 1. En el capítulo 3 vino por segunda vez palabra de el Señor a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que yo te diré. Lo mismo. Pero fue muy diferente la reacción que tuvo Jonás de la primera ocasión a la segunda ocasión. Amén. Porque sí, seguramente entre un versículo y otro, entre el capítulo 1 y el capítulo 3, pues había pasado bastante tiempo seguramente, incluso años, para que entendamos cómo está escrita la palabra de Dios. A veces leemos rápido la Biblia, leemos capítulos y pasamos de un capítulo a otro rápidamente y no entendemos o no interpretamos o no discernimos bien y no nos quedamos con estos pequeños detalles que Dios nos habla y que son tan importantes, ¿no? En la primera ocasión que Dios le habla a Jonás, como consecuencia de la reacción de Jonás, de desobediencia y de ir en contra de la voluntad de Dios, de no querer obedecer a Dios, las consecuencias pues fueron un cúmulo de adversidades que se generaron después de la reacción de Jonás. El Señor le dijo: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y él dice: no, yo no voy a ir a Nínive, y dice que se levantó Jonás, ¿verdad?, y para huir de la presencia del Señor, y huyó a Tarsis, descendió a Jope, compró un pasaje en una nave y allí se metió en aquella nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y entró en esa nave para irse, dice, lejos de la presencia del Señor. Es decir, fue una reacción nefasta, una decisión nefasta la que tomó Jonás, porque las consecuencias fueron nefastas también. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que se levantó una gran tormenta en medio del mar cuando él estaba en el barco, el desastre provocado en el barco en el que se embarcó, hasta que los marineros se dieron cuenta de que toda aquella maldición, en cierta manera, venía por culpa de la desobediencia de Jonás. Y entonces el capitán del barco, como sabemos, le encuentra a Jonás durmiendo en la bodega, en lo más bajo del barco, ¿verdad? Y allí le dice: ¿qué tienes aquí? ¿Qué tienes conmigo, dormilón? O sea, ¿qué haces aquí? Y entonces se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y entonces dice: yo soy el culpable, y entonces echadme al mar y el mar se aquietará, ¿no? Y entonces le echaron al mar, como sabemos, y fue tragado por el gran pez, donde estuvo 3 días y 3 noches, hasta que llegamos al tiempo en el cual Dios vuelve a hablar a Jonás por segunda vez con las mismas palabras, con las mismas indicaciones. Porque a veces el Señor, hay muchas personas que tienen una asignatura pendiente. ¿Cuánto dicen amén? Jonás tenía una asignatura pendiente y el Señor no iba a descansar hasta que Jonás se diera cuenta de que esa asignatura pendiente la tenía que superar. Hay personas que quieren, yo me he dado cuenta, ¿no?, sobre todo en el ministerio, ¿no?, con las personas que más te relacionas, que quieren subir al 5.º piso sin pasar por el 3.º, sin pasar, o sea, quieren coger el ascensor y subir hasta el último piso cuando la escalera no hay ascensor, es una escalera de caracol y hay que subir piso a piso, ¿verdad? Y hay asignaturas, hermano, en nuestras vidas que si no las hemos aprobado, el Señor nos va a hacer volver nuevamente al lugar donde caímos para decir: tienes una asignatura pendiente, la cual tienes que resolver. Y hasta que no resuelvas esa asignatura, no vas a pasar a otra etapa, no vas a pasar a otro proceso en tu vida, no vas a recibir esta bendición de Dios que yo tengo para ti hasta que no superes este asunto que has dejado ahí. Es una asignatura pendiente. Jonás le echó en el mismo lugar de donde partió
y le dijo, mira, Jonás, vas a tener que volver a empezar. O sea, begin de begin, o sea, volver a empezar nuevamente, ¿no? Desde el lugar donde no hiciste lo que yo te dije que hacer, el gran pez le escupió en la playa, en la costa, y allí nuevamente dice que vino por segunda vez palabra del Señor a Jonás, la segunda oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuánto dicen amén? Pero las oportunidades hay que aprovecharlas. A Jonás le sirvió una sola vez, la segunda vez aprendió la lección, amén, y superó la asignatura pendiente, y entonces dijo, ahora sí, ahora voy a ir a Nínive, y fue a Nínive, y cumplió con el mandamiento del Señor, y obedeció al Señor, y entonces fue de bendición en su vida, aunque todavía tuvo algún pequeño conflicto, porque yo creo que en el fondo Jonás tenía un problema con los ninivitas. Yo creo que tenía cierto rechazo hacia aquel pueblo, hacia aquella nación, y entonces le costaba tanto ir donde ellos a predicar el Evangelio. Era un profeta de Dios, era un siervo de Dios, era alguien que Dios había ungido para ser profeta a las naciones. Entonces, hermanos, lo que les trato de decir esta mañana es que hasta que llegó el tiempo en el que sí, le vuelvo a hablar a Jonás por segunda vez con la misma indicación. Entonces, hermanos, la reacción fue totalmente diferente, ¿no? Un Dios que tiene misericordia y que perdona cuando realmente hay un arrepentimiento verdadero y genuino. Yo sé que en la vida todos nos equivocamos. ¿Cuánto dicen amén? Muchas veces o pocas veces. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Algunos muchas veces, pero yo soy de los que digo que cada vez hay que equivocarse menos veces. ¿Cuánto dicen amén? No podemos vivir no diciendo, no, es que somos seres humanos y los seres humanos nos equivocamos, y entonces nos amparamos en esa falsa, y entonces, seguimos cometiendo errores, pero y equivocaciones, pero hermanos, cada vez nos tenemos que equivocar menos. Yo tengo un desafío en mi vida, yo me quiero cada vez equivocar menos. Me he equivocado muchas veces tomando decisiones que he tenido que tomar. No conmigo, porque las decisiones que he tomado conmigo no me han sido tan fáciles. Yo he obedecido al Señor y sé que me ha ido bien. Es más, las decisiones que a veces tengo que tomar con respecto a los demás, que tengo que tomar con respecto al ministerio, que tengo que tomar en ciertas circunstancias, ¿no? A veces los mayores problemas que uno tiene no es los problemas que tengo conmigo mismo. Los mayores problemas son las decisiones que uno tiene que tomar con respecto a la responsabilidad que Dios le ha dado, ¿no? Y ahí es donde tenemos que afinar, y ahí es donde tenemos que cada vez cometer menos equivocaciones en nuestra vida personal, primeramente, y darnos cuenta de que nos equivocamos muchas veces en la vida, pero cada vez nos tenemos que equivocar menos. Ese es el plan de Dios, que nos equivoquemos cada vez menos. Y porque de hombres es errar, pero de sabios es rectificar. Pero ¿cómo reaccionamos, hermanos, ante las equivocaciones, ante los pecados, ante las caídas, ante los tropiezos? Ese es el problema, ¿cómo reaccionamos? Hay muchas personas que reaccionan mal y no reaccionan bien cuando tropiezan, porque hacen ya de la caída y del tropiezo algo ya que forma parte de ellos, y entonces ya no son conscientes realmente de ese error, de esa equivocación, y pierden la conciencia con respecto a ciertas equivocaciones. No hacen nada para corregirlo. Y no se dan cuenta de que lo que están haciendo es hacer de ellos algo viciado, ¿no? Una puerta viciada es la puerta esa que ya, cuando una puerta se vicia, cuando la quieres cerrar, ¿qué pasa? Que se ha hinchado por un lado, que el tabique sea no sé qué, que el marco sea, o el bastidor se ha descolocado y la puerta no cierra. Hay que enderezarla, hay que enderezarla, la puerta se ha viciado ya y no cierra.
no cierra perfectamente, hay que volverla a colocar en su sitio, hay que poner el marco en su sitio, el dintel en su sitio, para que la puerta cierre perfectamente. Pero a veces hay demasiados vicios o personas viciadas que hacen de sus equivocaciones su forma de vida ya. Y no les haces ver que están equivocados. Les quieres hacer ver que están equivocados y no se dan cuenta, porque ya es como, es ya parte de ellos, es como un apéndice que llevan ahí ya colgando en sus vidas, ¿no? Y hay que cortar el apéndice, hermanos. Cuando el apéndice brota en eso, ¿qué hacen? Hay que extirpar el apéndice para que no produzca daños estomacales en el estómago o en el intestino, ¿verdad? Pues hay muchos apéndices que no se cortan en las vidas y que permanecen ahí. Y son equivocaciones constantes. Entonces el Señor viene a decirnos, siempre nos dice el Señor, que aunque nuestros pecados fueren rojos como la grana, blancos quedarán y vendrán a ser como blanca lana, pero valoremos el precio de Jesús, su sangre derramada, su sanidad, su perdón, su liberación. Y el Señor, claro que nos da nuevas oportunidades para romper ligaduras, para hacernos libres. ¿Cómo cambia el escenario cuando entra Jesús, verdad? ¿Cómo cambia todo si le dejamos a Jesús entrar con nosotros en la barca, en tu casa, en tu familia, en tu vida, en tu matrimonio, en tus decisiones? Dice la palabra, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y yo creo que una de las cosas que más ocurren en las vidas de muchos es que pierden el anhelo, el deseo de que Dios siga perfeccionando sus vidas. Amén, hermanos. Pierden ese deseo. Y cuando alguien pierde el deseo en su vida de que Dios le siga perfeccionando, de que Dios le siga corrigiendo, de que Dios le siga incluso castigando o disciplinando, entonces esa persona, hermanos, está en peligro, está en peligro. Dice la Escritura que el que comenzó en vosotros la buena obra, la completará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, pero hay que anhelar ese deseo de que el Señor nos siga perfeccionando, de que el Señor nos siga corrigiendo, porque si el Señor nos sigue corrigiendo, entonces nos vamos a equivocar menos. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso Dios da oportunidades, pero da oportunidades para aquellos que las aprovechan, hermanos. Porque un día Dios puede decir, no, hasta aquí, ya no hay más oportunidades para ti. A Esaú, ¿qué le pasó a Esaú? Dice que procuró el arrepentimiento con lágrimas, pero ya era tarde, ya dijo no, el Señor ya, no, aunque lo procuró con lágrimas, porque era un profano, dice, no sea que haya entre vosotros algún profano como Esaú, que aún después de procurar el arrepentimiento con lágrimas, no lo pudo obtener. ¿Por qué? Porque era un profano. ¿Qué es un profano? ¿Qué es la palabra profanar? ¿Qué es lo que interpretan ustedes por profanar? Es ultrajar, es profanar, es menospreciar. En definitiva, Esaú menospreció la primogenitura, menospreció la herencia que tenía en el Señor, la dádiva de Dios. Es decir, rechazó eso y la menospreció, y por eso el Señor lo llamó profano. Dice, no seáis como Esaú, profanos como Esaú, que menospreciaron la primogenitura, que rechazaron la gracia de Dios, que menospreciaron la gracia de Dios en sus vidas, que menospreciaron la corrección de Dios, porque el que menosprecia la corrección dice que menosprecia ¿qué? Menosprecia su alma. Amén. Entonces, hermanos, algunos se conformaron ya
en sus vidas, con sus cargados de equivocaciones, y se conforman con lo que Dios ya hizo y ya no buscan más a Dios, no buscan la frescura de su manantial que no se agota, pero no lo hacen porque eso demanda un sacrificio, porque eso demanda una renuncia, porque eso demanda el tener que arrancar muchas cosas que se han ido pegando a nuestros corazones. Hermanos, la perfección es una poda constante. ¿Cuánto dicen amén? Es una poda constante. Eso es la perfección, que el Señor está con la tijera constantemente podando y podando y podando nuestras vidas, hermanos. ¿Para qué? Para que nos equivoquemos menos. Y es lo que no queremos, porque preferimos vivir sin sufrimientos, en la tibieza y en la lejanía de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y solo los que están dispuestos a este proceso en sus vidas son los que reciben la segunda oportunidad. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Amén. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Quiere decir que Dios le estaba dando a Jonás una nueva oportunidad para salir de su fracaso, para salir de su depresión, para salir de su estado de insatisfacción, para salir y emprender una etapa nueva de bendición en su vida y en su ministerio. Amén. Yo no sé si tú te sientes identificado también con Jonás, con su rebelión, con su desobediencia tal vez. Jonás se echó a dormir en la bodega del barco huyendo de la presencia del Señor. Muchos duermen en la desobediencia por ir contra la voluntad de Dios en sus vidas. Y dormir cuando es tiempo de estar despiertos, hermanos, es algo muy peligroso. Es muy peligroso dar coces contra tu propio aguijón. Dura cosa te es dar coces contra tu propio aguijón, le dijo el Señor a Pablo, a Saulo de Tarso, cuando iba camino de Damasco y fue humillado por Dios. ¿Para qué? Precisamente pues para darle una nueva ¿qué? Una nueva oportunidad. La gran oportunidad de su vida, nada más y nada menos, que era predicar el Evangelio de Jesucristo para llegar no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. ¡Aleluya! Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora dice: ahora ve, porque instrumento me eres tú para anunciar y para ir. Y conocemos el texto, y quiero resaltar en este texto cómo cambian las cosas, hermanos, cuando con nosotros, cómo cambian las cosas cuando Jesús está con nosotros en la barca, cómo cambian las vidas cuando Dios interviene, cuando le dejamos hacer al Señor y que Él haga en nuestras vidas. Y si tenemos fe, Dios lo puede hacer, amén. Y con la fe viene la luz de Cristo, viene la claridad, viene también juntamente el ataque de la duda, pero ves que las cosas van cambiando y que comienzan a funcionar las cosas que antes no funcionaban en tu vida, en tus relaciones, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Cosas nuevas suceden, se abren caminos en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, haciendo lo mismo, pero con la diferencia de que Él está con nosotros, amén, y de que hemos aprovechado la oportunidad. El tema es, ¿con Jesús en la barca o sin Jesús en la barca? Los discípulos, cuando estaban sin Jesús en la barca, las cosas no iban bien. Cuando Jesús estaba con ellos en la barca, las cosas cambiaban. ¿Cuánto dicen amén? Es mejor con Jesús en la barca. Amén. Aleluya. En el capítulo de Lucas, capítulo 5, nos habla de un texto muy conocido, ¿no? Es el texto de la pesca milagrosa. Conocemos el texto. Y quiero rescatar en este texto, pues,
lo que estoy diciendo, cómo cambian las cosas cuando Dios está con nosotros. Amén. Cómo cambian las cosas cuando Dios está con una persona. Cómo cambian las cosas en una casa, en un ministerio, en una obra, en una ciudad, cuando Dios está con el obrero responsable en esa ciudad, con la cabeza. ¿Cómo cambian las cosas, hermanos? Dios obra cuando Dios está con nosotros. Y cuando le dejamos al Señor hacer, y si tenemos fe, pues vamos a ver esto que estoy hablando en esta mañana. Lucas capítulo 5, vamos a leer versículos del 1 al 11. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Las redes representan las enseñanzas acerca de la pesca. Debemos lavar las redes, hermanos. ¿Cómo están nuestras redes? Hay que lavar las redes. No podemos mezclar la escoria con el oro, el agua con el vino, lo humano con lo divino. Hay que lavar las redes constantemente. Los pescadores tenían que lavar las redes. Igual que los pescadores tenían que lavar las redes, tú y yo tenemos que lavar nuestro corazón para que no se quede escoria en las redes, porque si no esas redes no servirán para nada. Pero dice que también, después de eso, dice que también tenían que remendar las redes, porque las redes a veces pues se rompían en medio del mar, las echaban al mar para pescar, la red topaba con alguna roca, y las redes se rompían y constantemente tenían que estar remendando las redes. Y en nuestras vidas ocurre algo parecido, constantemente tenemos que remendar las redes, amén. Hay que remendar las redes, hay que tapar las grietas, hay que cerrar las grietas, las fisuras. ¿Para qué? Para que no se pierda lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos habla cada día. Hay personas que son redes que están totalmente rotas, hermanos. Y una red rota no puede contener ningún pez, no puede contener ningún fruto, no puede pescar, no puede obtener ningún beneficio, porque es una red rota. Y en una red rota no van a entrar los peces. ¿Cuánto dicen amén? En una red rota no va a haber una captura. En una vida rota, en un corazón roto, no va a haber un fluir de la bendición de Dios, de la gracia de Dios, hermanos. Hay que remendar las redes, hay que coser el corazón partido, el corazón roto, el corazón hecho pedazos, el corazón fragmentado, el corazón dividido, el corazón que no es un solo corazón con Jesús. Amén. Cuando tu corazón es un corazón con Jesús, entonces tu alma, tu corazón, tu envase y tu vida no tiene fisuras, hermanos. Y entonces todo lo que Dios pone sobre ti es útil, es bueno, es provechoso, da fruto. Amén. Reporta bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no se pierde nada, hermanos. Hay que remendar las redes. Y entrando, verso 3, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aleluya. Boga mar adentro ha sido uno de los lemas de este ministerio. De hecho, el primer libro que escribió el pastor Miguel Díez, fundador y promotor de esta locura de fe por todo el mundo, se titulaba así: boga mar adentro. Y ese fue el desafío que Dios nos dio desde el principio, que había que bogar mar adentro. Esta es la inspiración de este ministerio. Este versículo es uno de los versículos rema inspiradores para el crecimiento y el desarrollo de este ministerio ya por casi 40 años. Boga mar adentro. Y boga mar adentro es muy sencillo. Hemos hablado de esto, hemos hablado de las profundidades de las aguas, hemos hablado de que no se puede pescar en la orilla.
Hemos hablado de que no se puede quedar en la orilla, en los márgenes de los caminos, en las coyunturas de los caminos, junto al camino, mendigando, ¿no? Hay que bogar mar adentro, porque los grandes peces no se pescan en la orilla. Los grandes peces se pescan en los bancos de pesca, en los calados de pesca, donde los barcos pesqueros salen a los bancos de pesca y tienen que meterse millas adentro en los mares para poder tener una buena captura. ¿Cuánto dicen amén? Y ese es el mandamiento del Señor, ese es el propósito de Dios. Pero hay muchos cristianos que no han entendido lo que es bogar mar adentro y echar las redes para pescar en sus vidas. Ellos, los discípulos, habían estado trabajando toda la noche, en la carne, en sus fuerzas, en su sabiduría, porque eran pescadores de toda la vida, conocían el arte de la pesca, conocían los mares, conocían el mar de Galilea, el mar de Genesaret, el mar de Tiberias, conocían el lago ese donde estaban, conocían perfectamente, pero aquella noche el Señor les dio una gran lección. ¿Cuántos dicen amén? Les dio una gran lección. Y después de su fracaso, les dio aquella gran lección. Así muchos creyentes, ¿no?, fracasan en sus vidas, en ciertas áreas, y porque solamente han vivido un evangelio superficial y esto todo como muy medido, ¿no? O sea, como muy calculado, ¿verdad? Ahí lo han calculado todo, ¿no? Y en el Señor no hay cálculos que hacer. ¿Cuánto dicen amén? No hay cálculos. En el Señor los cálculos no funcionan. En el Señor tú dices 3 y el Señor dice 6. Tú dices por aquí y el Señor dice por allá. Tú dices voy a tal lugar y el Señor dice no vayas a tal lugar, vete a otro lugar. O sea, en el Señor no hay cálculos que hacer, no hay brújula para seguir una dirección, no hay unos planos definidos, no hay un cronograma hecho, no hay una agenda, porque la agenda es la agenda de Dios y la agenda de Dios no se escribe en un papel. ¿Cuánto dicen amén? La agenda de Dios no se escribe en las notas de tu smartphone, no. Dios no tiene agenda, y la agenda que tiene Dios es una agenda que hoy se manifiesta y que mañana es de otra manera, y lo que planificamos al final el Señor lo rompe y lo destruye y dice esta es mi agenda, para que aprendas a caminar no en tu agenda propia sino en mi agenda, dice el Señor. Y vivir en la agenda de Dios implica correr muchos riesgos, hermanos, implica ser valientes, implica bogar mar adentro. Amén. Es necesario dejar la tierra firme, es necesario elevar anclas, es necesario izar las velas para que el viento del Espíritu nos haga volar y vivir en su viento y en su dirección. Amén, hermanos. Y cuando Cristo entra en nuestra barca, pues brota la fe en nosotros, y eso genera y produce la confianza de que lo que ayer no sucedió, hoy puede ser, porque nos equivocamos. Hoy el Señor te da una nueva oportunidad para decirte que hoy sí va a suceder. Amén. Y lo que pensamos que ayer era derrota y fracaso, hoy lo podemos conseguir en el Señor. Amén. Hoy vamos a conquistar algo más y vamos a recuperar el terreno que el enemigo ha usurpado en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y los pozos de agua que el enemigo había cerrado, hoy los vamos a destapar, porque el Señor nos va a dar la gracia, las energías y la capacidad de trabajar y de coger la pala y empezar a sacar tierra para destapar los pozos, para que fluya el río, el agua, la bendición de Dios en nuestras vidas. Los discípulos estaban tristes, no habían pescado nada. Pero Jesús les dio una segunda oportunidad. ¿Cuánto dicen amén? Entró en la barca y Jesús les dijo: bogar mar adentro y echar vuestras redes para pescar.
Amén. Verso 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aleluya. Mas en tu palabra echaré la red. Amén. Habla de dejar el raciocinio, dejar la razón, dejar de interponer tu criterio, tu pensamiento y decirle: Señor, si tú piensas de esa manera, yo voy a hacer lo que tú piensas. Amén. Y hay personas, hermano, que no salen de sí mismos, que están hundidas en sus propios razonamientos, en su propia seguridad, en su propia confianza, en su propia recursos, y el Señor les dice: en mi palabra echa la red, pero no ven la red ni escuchan la palabra del Señor, no escuchan el mandamiento de Dios, no escuchan la decisión de Dios para sus vidas, y por lo tanto, como no escuchan, no obedecen y siguen prevaleciendo en su propio consejo y escondiéndose bajo su propio consejo. Ay de los que descienden a Egipto para cobijarse en su consejo, dice, y no de mí, para huir de mi consejo y esconderse en sus propios consejos egoístas, humanos. Mas en tu palabra echaré la red. Y echaron la red y encerraron, dice, gran cantidad de peces, de tal manera que la red se rompía. Él sabe lo que necesitamos. Él conoce tu debilidad. Él conoce tu escasez y nos vuelve a dar otra oportunidad para que nuevamente clamemos a Él y así pueda bendecir y traer victorias a nuestras vidas. Pero a veces lo sabemos todo, hermanos, y no aprovechamos esa oportunidad. Y no creemos que Dios tiene poder para hacerlo. Boga mar adentro. Todo cambia cuando Cristo está con nosotros como prioridad, como el centro de nuestras decisiones. Todo cambió cuando ellos volvieron a echar las redes. Dice que encerraron gran cantidad de peces de tal manera que las redes se rompían por el peso de la captura. Fue la segunda oportunidad y Pedro no la desaprovechó. No se llenó de soberbia. No le venció su propia prudencia humana, no le venció la incredulidad. O lo más común era que Pedro le hubiera respondido al Señor: Señor, si ya lo hemos hecho, ahora me dices que eche otra vez la red. No sé qué me estás diciendo. La incredulidad le podía haber vencido a Pedro, pero no le venció la incredulidad. Mas en tu palabra echaré la red. El Señor me está dando una segunda oportunidad y porque el Señor lo dice, lo voy a hacer. ¿Cuánto dicen amén? No le venció el cansancio. ¿Estaban cansados o no estaban cansados? ¿Cuánto tiempo llevaban? Toda la noche. Estarían cansados, muy cansados, seguramente. Y entonces, cuando alguien está cansado, pues se echa a dormir y no quiere saber nada. Y Pedro se podía haber echado a dormir y decirle: bueno, Jesús, mira, no hemos pescado nada, pues otro día Dios dirá y ya, bueno, ya veremos. Ahora es tiempo ya de dejar las redes, es tiempo de dormir, de quitarnos la ropa y descansar. No le venció el cansancio. A veces nos vence el cansancio cuando Dios nos desafía a dar un paso más, hermanos, porque la pereza, el cansancio, la carne, lo humano, el egoísmo está en nosotros y a veces el Señor nos dice: tienes que dar un paso más, y te cuesta dar ese paso y te dice: no, estoy aquí, un paso más implica ciertas cosas, me quedo aquí, Señor. Incredulidad, cansancio. Y entonces el Señor no puede obrar lo que Él quiere hacer, en definitiva. No les venció el desánimo, no le venció la falta de resultados. Hay personas que les vence la falta de resultados, que aunque la higuera no florezca y aunque las vacas no den mantenimiento, aunque no haya frutos en los corrales, aunque no haya el producto del olivo, y como dice Habacuc, con todo yo me gozaré en el Señor, aleluya, el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar, aleluya. No le venció el fracaso.
Hay muchas personas que se dejan vencer por los fracasos. Y es muy fácil, porque un fracaso tras otro fracaso, tras otro fracaso, al final, yo me he encontrado con personas que me han dicho, mira, yo ya no tengo solución, yo seré un drogadicto toda mi vida, yo seré un borracho toda mi vida, yo seré un esto toda... O sea, ya están tan fracasados en sí mismos que dicen, ya no tengo solución, no hay solución para mí. Pero es porque se han dejado llevar por los fracasos uno tras otro. Es bueno que haya fracasos, porque si no hubiera fracasos no habría éxitos, no habría victorias. Toda victoria comienza porque ha habido un fracaso en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Pero tenemos que saber rentabilizar los fracasos, aprender de los fracasos. Aleluya. Algunos no aprenden de los fracasos y cometen un fracaso tras otro. En vez de usar el fracaso como una catapulta para impulsarles a obtener una victoria y un éxito en sus vidas, se dejan arrastrar por los fracasos y viven toda su vida fracasados. Aleluya. Pero ese no es el camino, hermanos. El Señor tiene otra oportunidad. Amén. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según dice, tengamos, ¿qué? Oportunidad. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Mientras tengamos oportunidad, mientras tengamos vida, diría yo, mientras tengamos recursos, mientras tengamos energías, mientras tengamos fuerzas de Dios, mientras tengamos días, horas, minutos, segundos, mientras tengamos fuerzas aún, hagamos bien a todos y hagamos la voluntad de Dios. Amén. Cuando Dios está cerca, aprovechemos la oportunidad y no la desaprovechemos. Hay tiempos especiales de gracia de Dios, pero hay que aprovechar esos tiempos. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 1 que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, ni en camino de pecadores ha andado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo. Hay un tiempo para dar fruto. Dice que da fruto a su tiempo. Y hay un tiempo para dar fruto. Los árboles frutales, hay una temporada en la cual es temporada de fruto. En todo, en la pesca, en no sé qué. No es temporada de este pescado y no hay. Vas al mercado a comprar un pescado, no, es que no es temporada. Vas al mercado a comprar una fruta, no, es que no es temporada. Hay una temporada, hay un tiempo para cada fruto, hermanos. Y en tu vida hay un tiempo para dar fruto, que el Señor está esperando recoger el fruto en su tiempo. Y si tú dejas pasar ese tiempo ya no va a volver, hermanos. Esa oportunidad ya no vuelve. Amén. Hay un tiempo de gracia especial para que el Señor nos salve. Yo viví un tiempo especial que el Señor tenía para mí, para mi restauración, para mi rehabilitación. Si yo hubiera desaprovechado ese tiempo, pues no sé dónde estaría. No estaría aquí hoy seguramente. Igual ya ni vivía. Pero supe aprovechar la oportunidad, el tiempo que Dios tenía para mí, para mi rehabilitación, para mi reinserción, para mi restauración y para mi llenura del Espíritu Santo de Dios. Y ese tiempo lo aproveché. Pero hay que aprovechar el tiempo. Pero hay hermanos, hay personas que siguen siendo los mismos, que pasan los años, los meses, los días y no hay nada de cambios en sus vidas. Se han conformado ya con ese apéndice y van con el apéndice colgando, hermanos. Ten cuidado que el apéndice te puede llevar a la muerte si lo dejas mucho tiempo colgando, hermano. Hay que extirpar el apéndice. No vivas con apéndices en tu vida, con fracasos, con costumbres, con pecados. No vivas con apéndices. Aleluya. Jesús dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa.
¿Cuándo le dijo? Hoy es el día. Hoy es el día, hermanos. Hoy ha venido la oportunidad. Hoy ha venido la salvación. Y el Señor te dice así, hoy es el día. Aleluya. Dice en 2 Corintios, un texto dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en día aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amén. Hay un día de salvación. No es cuando tú le busques, es cuando el Señor te busque a ti. Porque no le buscamos nosotros a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. El Señor te busca y el Señor te llama. Y el Señor hoy te llama y te dice y te está buscando y tú le dices al Señor, no, hoy no, Señor, mañana te buscaré. Pues el Señor te dice, pues bueno, pues mañana, no sé lo que será mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que yo te quiero corregir este asunto. No es mañana, es hoy. Hoy quiero que corrijas esto de tu vida. Hoy quiero que corrijas esta equivocación en tu vida. No es mañana, es hoy. Cuando tienes que dar el fruto del arrepentimiento, el fruto de la corrección, el fruto de la restauración. Es hoy, no es mañana. Me habréis escuchado muchas veces decir que hay cosas que nunca vuelven atrás, como la palabra dicha, como la flecha lanzada, y una de ellas es la oportunidad perdida. No vuelve la oportunidad perdida. Volverán otras oportunidades, pero la que perdiste, esa ya no vuelve. Igual puede volver otra, diferente, pero la que perdiste ya no vuelve, hermanos. Porque tiempo y ocasión acontecen a todos. En el libro de los Hechos nos narra una historia que cuando hablo de este tema me gusta repetir. Y nos habla la historia de una experiencia que tuvo el apóstol Pablo con un hombre importante. Era un gobernador romano que se llamaba Félix. Félix Herrera no. Se llamaba Félix y su mujer se llamaba Drusila, que era judía, ¿no? Y dice que Félix, el gobernador, con Drusila, su mujer, que era judía, mandaron llamar a Pablo para oírle acerca de Jesucristo. Tenían cierta inquietud por escuchar hablar, porque habían escuchado hablar de Jesús, habían escuchado lo que Jesús hacía, cómo Jesús sanaba, cómo Jesús predicaba, cómo Jesús había en cierta manera creado un movimiento paralelo, diferente al Imperio Romano, y decían, este hombre tiene que tener algo especial. Vamos a llamarle, a ver qué nos dice, a ver qué nos enseña, a ver qué nos dice Pablo. Y le mandaron llamar. Y Pablo, cuando fue a ellos, les habló, dice, acerca de la justicia, acerca del dominio propio y acerca del juicio venidero. Y al oírle, dice que Félix, ¿qué le pasó a Félix? Que se espantó. Se espantó. Está escrito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículos 24 y 25. Dice que Félix, al oírle, se espantó. ¿Pero qué hizo después de espantarse? Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, le habló de la justicia y él era ¿qué? ¿Era un qué? ¿Un qué? Un gobernador, era un político, era un gobernante, y por eso le habló de ¿qué? Le habló de la justicia, porque un gobernante, si algo tiene que ser, es justo. Amén. Porque cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el impío gobierna, el pueblo gime, clama, y entonces el pueblo, ¿qué hace? Protesta en las calles, ¿no? Le habló de la justicia, le habló del dominio propio, porque era un romano. En Roma, ¿a qué estaban acostumbrados? A orgías, a comer, a beber y a tantas cosas. Le habló del dominio propio y le habló de algo muy importante. Le habló de ¿qué? Del juicio venidero. Le habló de lo que le podía acontecer, del juicio que iba a venir también sobre él, porque él estaba siendo juez
en cierta manera, gobernando una nación. Y dice que al oír aquello, Félix dice que se espantó, tembló, ¿verdad? Hoy ha temblado la tierra, ¿no? Y nos hemos un poco inquietado, ¿no? Esta noche, ¿no? Por 2 veces, ¿no? En 2 ocasiones. Algunos igual ni se enteraron, pero seguramente casi todos se han inquietado un poquito, ¿no? Y algunos mucho. Pero dice que se espantó y dijo, ahora vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. Le dijo, ahora vete, cuando tenga oportunidad entonces te voy a llamar. Este hombre se espanta, pero no reacciona. Y de nada sirve espantarse si no hay una reacción positiva. Amén. Aleluya. Porque le manda que se retire. Le dice, ahora vete. Ahora retírate, Pablo. Ya me has dicho lo que tal, ahora no me interesa. Ahora retírate y cuando me interese, entonces te voy a llamar. Te llamaré y te escucharé nuevamente. Y perder las oportunidades es postergar. Oportunidad perdida, oportunidad que no vuelve, amigo mío. ¿Cuánto dicen amén? No vuelve. Y las oportunidades que Dios nos da hay que aprovecharlas. Y hay muchos que postergan y postergan y postergan el llamado de Dios en sus vidas, la obra de Dios en sus vidas, el trato de Dios en sus vidas, la poda de Dios en sus vidas, la corrección de Dios en sus vidas, el querer ponerles derechos firmes como clavos hincados para que dejen de caminar chuecos y lo postergan. Prefiero seguir caminando chueco, prefiero seguir caminando viciado, prefiero seguir caminando con el apéndice colgando. Y menosprecian las oportunidades. Félix pensó en un tiempo más adelante, pero ese tiempo nunca llegó más. El tiempo de que Pablo volviera nunca llegó. Él dijo, cuando tenga oportunidad, claro, era un gobernador, era un rey, era un gobernante, era alguien prepotente, era alguien que podía decidir, pues ahora te llamo, ahora te doy una patada, no sé cómo decirte, ahora me inclino y ahora te digo que eres Era un gobernador, era un gobernante, y tenía autoridad, y tenía prepotencia, en definitiva. Y el prepotente no reacciona positivamente porque es prepotente y la prepotencia pues no te deja reaccionar con humildad, no te deja reaccionar con humildad ante cualquier cosa que demanda humildad, que demanda paciencia, que demanda aleluya. Algunos dicen ya pronto, y ese ya pronto será nunca, porque el que no diga sí hoy, pues seguramente tampoco lo dirá mañana. Amén, hermanos. Si hoy tiene la oportunidad de decir sí y dice no, mañana también dirá no. Es así. Si hoy tienes la oportunidad de decir sí y dices no, mañana otra vez dirás que no, porque hoy es el día. Hoy es el día, no es mañana, hoy es el día. Amén. Hoy es el día. Amén, hermanos. Y termino leyendo Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 10. Dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿cuántos escuchan al Espíritu Santo hablar? Como dice el Espíritu Santo, si oyereis, ¿cuándo? Hoy su voz, hoy, ahora, las 12:38 del domingo 28 de noviembre del año 2021, en Girona Zángaro 235,
cercado de Lima, provincia de Lima, República del Perú, Sudamérica, continente americano, latitud, no sé, bueno, coordenadas, no sé, ¿no? Si hoy, dice, oyes su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual yo me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Sabe lo que pasa cuando no reaccionamos? Que nos endurecemos. El que no reacciona se endurece. El que no reacciona se endurece, hermanos. Esto es una ley que se cumple. El que no reacciona ante el pinchazo del Señor, ante la espada del Señor, se endurece, y se endurece, y se endurece, y se endurece, y se endurece. Y llega un punto en que la dureza ya está tan arraigada ahí que ya es prácticamente imposible. El que no reacciona se endurece. O pasa lo primero, o reaccionamos, o nos endurecemos. O me pongo al día con el Señor, como dice el Espíritu Santo, o si no, nos endurecemos. No endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. ¿Cuál es la provocación? ¿Cuál fue la tentación en el desierto? Dice, y dije, siempre andan vagando en sus corazones. ¿Sabes qué es un vago? ¿Quién es un vago? Es alguien que ha postergado. El vago dice, no, mañana. Al vago le mandas ordenar su armario y dice, mañana lo ordeno. Y mañana le dices lo mismo y dice, no, mañana lo ordeno. Mañana. Siempre andan vagando en sus corazones. Un vago es un postergado, y siempre andan vagando en sus corazones. Y por eso Dios está hablando y diciendo, si tú no reaccionas y te endureces, y si te endureces, estás igual que el pueblo de Israel, que me tentó en el desierto y que no había conocido mis caminos. Amén. ¿Cuál fue la provocación? Que oyeron el propósito de Dios, el plan de Dios, y no añadieron fe ni obediencia a lo que Dios les estaba hablando en el desierto. Hermanos, cuando Dios nos habla tenemos que añadir fe y obediencia. Añadir fe. Dice, por lo cual, hermanos, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud hay un texto que habla de esto, ¿no? Hay que añadir obediencia a la fe. Porque la fe no es simplemente, ya, yo creo y no. Hay que añadir obediencia a la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Félix oyó de la fe y al oír se espantó, pero luego no añadió obediencia a lo que creyó, a lo que escuchó. Y esa es la provocación, que oyeron pero no obedecieron. Y Dios se disgustó contra ellos y dijo, serán unos vagos en el desierto. Ese fue el juicio de Dios contra el pueblo de Israel, porque le tentaron y entonces les dijo, ahora les voy a castigar. Por cada murmuración, un año más de peregrinación en el desierto. Por cada queja, un año más de castigo. Y así estuvieron vagando en su corazón 40 años en el desierto. Vagando, dando vueltas. Así es el vago, da vueltas sobre sí mismo y no alcanza lo que desea. Amén. Porque el vago, el perezoso, dice, desea y nada alcanza. El perezoso mete su mano en el plato y no es capaz de llevarse la cuchara a la boca. Así es el perezoso. El perezoso dice, el león está en la calle, dice un proverbio, para decir, guau, pues hoy no salgo a la calle porque el león está en la calle y me va a devorar. Dice, pero no hay ningún león, es una película que se arma. Dice, no, es que el león está en la calle.
y dices, oh, está el león en la calle, me doy la vuelta, ya saldré mañana, hoy está el león, a ver si mañana el león se ha ido a la otra cuadra y está en la plaza de armas, entonces salgo por la puerta. No, hermanos, no posterguemos, no nos endurezcamos, no hagamos de las equivocaciones una costumbre en nuestras vidas. Aleluya. Dejémonos corregir, dejemos que el Señor vaya cortando los apéndices de nuestra vida. Amén. Y luego dice, mirad, hermanos, que no haya, el verso 12, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El corazón malo te aparta del Dios vivo, sino exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechura suya, participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis, oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén.